Bueno, buenas noches. Bueno, mi nombre es Patricio, estoy comenzando un programa que por el momento no tiene nombre, va a ir tomando forma y bueno, en algún momento probablemente sea algo que se vaya a definir. Es la primera vez que estoy haciendo esto solo, lo de la expresión pública. En algún momento lo hice con amigos y compañeros a los que les agradezco infinitamente haber moldeado un poco el interior de esta forma. Y bueno, la primera cuestión que surge es ¿de qué va a ir este programa, ¿no? Sobre qué va a tratar lo que voy a ir diciendo. Bueno, esto va a ir siendo. Bueno, de alguna manera también creo que ya está empezando a ser. En principio, espero no equivocarme al decir que desde siempre vivimos en una oposición entre modos de vivir. Había, pues está muerto, Pierre Clastres, que es un antropólogo francés, decía que la historia de los pueblos sin historia es la historia de su lucha contra el Estado. Para mí, en definitiva, esta cuestión sería la historia de la lucha de los estados contra los pueblos que no lo tenían, que no lo tienen ni lo quieren. El Estado es una máquina de planchar. Del otro lado de los procesos de consolidación de los Estados-nación salen pueblos uniformes, los más prolijos. Digamos, prolijo es como un término bastante argentino, que quiere decir chato, sin ondulación prácticamente. Entonces, del otro lado de estas planchadoras sistemáticas salen pueblos lo más uniformes posibles. Pero la resistencia en definitiva, eso es algo alentador. La resistencia es algo que es, más allá de cualquier cosa. Y hablando de pueblos con historia, y pueblos, no pueblos, pero bueno, pueblos con historia e imperialistas, en la antigua Grecia, en el interior de la antigua Grecia, en el seno, alrededor del 400 antes de Cristo o por ahí, se produjeron grupos intelectuales que realizaron profundas críticas a la sociedad, a los modos de la producción, a las divisiones jerárquicas, a las religiones, a los gobiernos y a las leyes. El poder, por supuesto, tiene a sus defensores intelectuales y a sus artistas. Pensemos en Platón, pensemos en Aristóteles, pensemos en Sófocles, no así otros de los trágicos, que supieron ver otras cosas. Los defensores, digamos, o los artistas e intelectuales del poder indagan en el perfil del buen ciudadano y del mejor gobierno y se oponen a quienes los critican tildándolos de sofistas. Por otro lado estaban quienes se oponían a lo establecido y predicaban y vivían un modo de vida diferente basado en la oposición de dos términos, physis y nomos. Esta es la base de su crítica. Physis se puede traducir como naturaleza, que querría decir lo primario, lo no manipulado, lo auténtico, pero que es dejado de lado en definitiva y en el olvido por las sociedades gobernadas. Nomos, como antítesis de physis, se traduce como arbitrio o convención, lo que sería o lo que se puede interpretar como lo secundario, lo derivado, lo artificial y ficticio, pero que en definitiva es aceptado por la sociedad. No me voy a detener en dar ejemplos, simplemente pretendo que el concepto fluya y se establezcan ejemplos en las cabezas de cada cual y de cada quien. Entonces, uno expresa lo que por naturaleza es universalmente humano, lo sociable, no solo entre los humanos, sino con el todo natural. El otro término expresa lo que por convención es histórico y socialmente condicionado, como los modos de la producción. En esa época la esclavitud era la base de la producción,
la religión y las leyes que ordenan el mundo civilizado. Entonces, uno expresa las diferentes formas de dominación, el otro a la igualdad y a la libertad. A mí son esas las líneas que me interesan, las líneas de vida que me interesan, porque la oposición a la opresión continúa y porque la lucha por la expresión de todas las voluntades continúa. En algún momento me voy a detener a hablar y a retomar las expresiones de estas personas que son los más conocidos, puede llegar a ser Diógenes Kahn, los cínicos, porque realmente en eso hay cosas hermosas, hay expresiones y hay modos de vida preciosos. Entonces, hacia el presente, vamos hacia este presente que como consecuencia reaccionaria de parte del poder obtiene represiones. La represión no es otra cosa que ordenar el modo de vida. Es el crimen que el Estado perpetra para erradicar las rebeliones contra las leyes, contra lo que debe ser, contra lo que se le impone a la gente. Hay diferentes modos, obviamente, que asume esta represión, ¿no? De una manera más abierta, más sesgada, con límites legales, ilegales, pero que en definitiva contienen a la represión, tanto la legalidad como la ilegalidad. Se puede ver un corte entre un gobierno, un tipo de gobierno y otro tipo de gobierno. Ya sea legal o ilegal, la represión sigue siendo. Bueno, la democracia se encarga en reprimir, eso es innegable. Pero vamos a ver algo más específico. Cómo la democracia se encarga de reprimir a los pobres, transformándonos en criminales, a los que hay que cuidar, vigilar y castigar. Una manera en que la modernidad se expresa de manera contundente es en las ciudades. Y la urbanidad, en definitiva, produce basura. Y la basura, ¿qué se hace con la basura? A la basura se la quema, se la entierra o se la recicla. Los pobres, nosotros como subproducto de esta industrialización de la vida y de las ciudades, somos reciclados como mano de obra barata. Y cuando no, enterrados en las cárceles, o somos quemados por las drogas o las balas de la policía. Gendarmería, prefectura, policía provincial, federal, municipal, todos estos son departamentos administrativos de la represión del Estado. A mí me interesa ahora pasar a refrescar algunos casos de represión ocurridos en el partido de San Martín, históricos. Poquititos, muy poquititos, en comparación con lo que ocurre, con lo que ocurrió y con lo que sigue siendo. Para refrescar la memoria, porque uno de los objetivos también es dejar de hacernos los distraídos sobre las cosas que ocurren. En agosto del 2004, la policía... A ver, esto por ahí tienen un poco de memoria. Cientos de familias ingresaban al SEAMSE a revolver entre la basura. El SEAMSE lo conocen todos. Saben dónde está acá a pocas cuadras. Ingresaron, ingresan y seguirán ingresando mientras las condiciones sigan siendo las que son, a buscar comida entre la basura, comida, cartoneo, cosas para poder seguir existiendo. En agosto del 2004, la policía atacó a las familias que ingresaron y el resultado fueron 50 detenidos y un muchacho con un tiro en el pecho. ¿Sí? A la miseria y al hambre, el Estado le suma la humillación. En el 2010, Eduardo González Goche, peruano, salió de un boliche, en alguna cosa rara como las que la policía suele
justificar, lo mataron por la espalda. Fue un sargento de la comisaría primero de San Martín. Dicen que salió huyendo. Lo cierto es que fue muerto por la espalda y que no tenía ningún arma y que no tenía nada. El 26 de julio del 2010, un policía retirado de la Policía Federal mató a 2 chicos de 16 y de 19 años, otra vez con la excusa de que habían querido robarle el auto. Los pibes eran de la Villa de la Rana, que también creo que la conocen. En diciembre del 2010, en un retén policial, un auto que no se detuvo, y la policía disparó, y producto de los disparos murió un pibe de 14 años. En febrero del 2011, en José León Suárez, otros chicos, Franco y Mauricio, de 16 y de 17 años, ellos también entraban al SEAMSE a cartonear para poder vivir. Bueno, los mató la policía también, ¿sí? Había descarrilado un tren. La gente de los barrios se acercó, del barrio se acercó. Decían que lo estaban robando, etcétera, etcétera. Los motivos que quieran adjudicarle al crimen no alcanzan, nunca alcanzan. 16 y 17 años. La policía se puso sobre el terraplén y pam, 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 abajo. En diciembre del 2011, en el penal 48 de San Martín, la policía, en el negocio de drogas que tiene, no nos vamos a hacer los distraídos sobre esto, ¿no? Armó como arma en los penales conflictos entre los presos, y en esa pelea entre presos muere Mario Luis Molina en una pelea armada por el servicio penitenciario. Puedo seguir, pero bueno, ya me parece que por el momento alcanza para que pensemos que nada se ha terminado, que todo sigue. Voy a seguir nombrándolos, no queda acá esto, hay que recordarlos. Son pobres, eso es cierto, son pobres. Somos pobres de espíritu que no nos recordamos de estas cosas. Que la represión funciona, no nos vamos a hacer los distraídos tampoco. El miedo está extendido en la sociedad. Pero hay algo que es interesantísimo, que es que en el gesto de cada rebelde contra este sistema de muerte, en cada desobediencia, en cada asalto a la propiedad privada de lo que nos quieren imponer, se expresa, ¿sí? Pero de manera amorfa, o como sea, de manera amorfa, desesperada, alegre, sobre todo alegre. Eso que está por encima del cálculo, de toda conveniencia, de toda medida política. Lo que se expresa es algo que va más allá de la comprensión. Es como vivir con fuego en las piernas, con ríos correntosos en los brazos. Es vivir con tambores en el pecho, que nos impulsan a bailar sobre los muros del silencio. Tengo la historia. Es importante que no nos quiten la historia, me parece a mí. Yo tengo raíces, también tengo ramas, tengo hojas, tengo frutos, así que voy a seguir proliferando. El 16 de septiembre de 1873 nació Ricardo Flores Magón, uno de los grandes agitadores de la Revolución Mexicana. Desarrolló una actividad incesante, incansable e inclaudicable. Y hacia el final creó un periódico y diversas organizaciones, y hacia el final, a lo largo de esta lucha, fue orientándose a una posición claramente revolucionaria, anarquista,
fue encarcelado y murió en una cárcel de Estados Unidos. Otra efeméride. Del 19 al 23 de septiembre de 1906 se celebró el 6º Congreso de la FORA, la Federación Obrera Regional Argentina. Entre otras cosas que resolvieron en este congreso, se resolvieron posiciones y recomendaciones sobre la huelga general. En ese momento hubo, entre 1906 y 1907, infinidad de huelgas, y la mayor parte de ellas, de huelgas y de acciones, y la mayor parte de ellas impulsadas por la FORA. Bueno, decía que diversas recomendaciones sobre la huelga general, la educación libre, el uso del sabotaje contra el paro empresarial, el lockout, como se le conoce, la lucha contra la ley de residencia. La ley de residencia expulsaba a todos los inmigrantes sin ningún tipo de juicio o nada previo, aunque no lo necesita, obviamente, el sistema. Se resuelve apoyar al movimiento de inquilinos, que, por una huelga, no pagar los alquileres por los precios. No pagar los alquileres por los precios es ya como algo ahora, hoy por hoy, ¿no? No sé. La lucha por las 6 horas de trabajo. Y algo que caracteriza a la FORA de manera radicalmente diferente frente al sindicalismo de ese momento, al sindicalismo imperante en ese momento, que es su negativa a reconocer la protección legal del Estado y una claridad que tenían en cuanto a no sumarle fuerza con las conquistas que obtenían a través de las luchas al capital. En algún momento voy a volver sobre esto y profundizar, pero se puede ir buscando, se puede ir analizando. El 27 de septiembre de 1873, Enrico Malatesta publica Entre Campesinos, un texto muy claro que buscaba hacer propaganda y propagar ideas de libertad en el ámbito rural. Se lo puede buscar también, está muy claro y es muy interesante. Yo me pregunto, y bueno, es una pregunta un poco retórica, porque yo lo veo como una perspectiva en los actos de los individuos y los colectivos que acabo de mencionar, que enloquecieron con su vida y con lo que lograron movilizar con sus actos, con la propuesta, con la proyección. Yo me pregunto si el individuo es una ilusión. Y si es una ilusión, ¿de quién es la ilusión? Al individuo hay fuerzas que le dan forma, hay fuerzas que lo expanden y hay fuerzas que lo reprimen. Podemos pensar que esas fuerzas, paradójicamente, son las mismas. Son las fuerzas de la sociabilidad del hombre. En esta sociabilidad es donde se entraman el nomos y el physis. Distinguir el nomos y distinguir physis es una de las cosas que vamos a ir viendo, que se pueden ir viendo, que pueden ir tocando en alguna fibra para que vibre. Pienso que algo indeterminado no es algo inexistente. Lo indeterminado, el poder se esfuerza en decir que no es nada, que es inexistente, que tenés que tener una carrera, que tenés que tener esto, que tenés que tener lo otro, procrear, vida y bla, bla. Pienso que lo indeterminado abreva en sí mismo. No es que se mete hacia adentro, sino que toma de su adentro. Y se proyecta, al tomar desde su adentro, en los posibles originales y libres, sin el condicionamiento del aparato represor, del aparato existente, por sinónimo. Pienso en las realidades posibles, en las realidades posibles que se abren ante estas cosas.
mi realidad abierta a los otros, a contagiar y a contagiarse. Se me viene a la cabeza la música, la improvisación musical. A lindos momentos de improvisación musical, ¿no? A los instrumentos que mutan, como mutan las ejecuciones, el pulso interno que escucha y es escuchado, que saca afuera la esencia, que cuando saca afuera esa esencia sabe, pero también ignora, acepta, niega, y en definitiva se hace excepción. En la música hay un interior que se hace exterior, como un guante que se da vuelta. Entonces ocurre algo que es que la ilusión del individuo se hace acorde. ¿Qué es el acorde? Al unísono varias notas. Se entiende que se funde con los otros. Podemos pensar un poquito con tranquilidad que la naturaleza es un individuo que varía infinitamente. Bien. Pensando un poco en el individuo, en eso nos estamos colgando. En los principios que hacen a este frasco en el que aparentemente estamos contenidos. Hoy leía unas entrevistas que le hacían a Gombrowicz, no sé cómo se pronuncia. Y que, bueno, este escritor tiene algo con la cuestión de la forma y del contenido. Y él dice que no hay que apuntar a la forma, sino que hay que apuntar al contenido. Me quedo ahí dando vueltas, porque no lo había tomado cuando estaba pensando lo que pensaba, sino que me sorprendió hoy en una actitud desayunante y me dio una idea de lo que estoy hablando, una idea un poco más cabal, a pesar de que prácticamente no conozco la obra de Gombrowicz o lo que sea. Entonces, de cómo se viene despeñando la montaña, puede desprenderse una piedrita que gire, que vaya por un camino hasta vaya a saber qué vado, en donde podemos considerar que se trata de romper y de separar al poder del pueblo, si se me permite la expresión así, ¿no? Tan vaga de pueblo. Suena... a la pobreza de la humildad, al desesperanzado de la resignación. ¿Para qué? Para permitirnos hacer asociaciones de otro tipo con lo que se nos impone. Es decir, rechazos de un tipo que tenemos que imaginarnos totalmente diferentes a lo que estamos acostumbrados. Y al mismo tiempo, buscando nuevas asociaciones entre nosotros. Sería como despertar el apetito, negándome a existir por la falta de algo. No existimos por la falta de algo. Y por el contrario tenemos que afirmarnos en los posibles que se abren al desear algo. Pero bueno, acá cuando aparece la palabra desear, aparece también una pregunta. Una pregunta que viene dada por ahí por el psicoanálisis y por ahí por la teoría marxista o por alguna historia así, que sería, desear algo en realidad no sería como convertir
a lo que deseo en instrumento mío de satisfacción? Bueno, a mí me parece que esa manera de mirarlo es una manera de vivir que está ligada con el poder. Yo lo veo más bien como una fuerza, ¿sí? Al mismo tiempo trato de vivirlo como una fuerza. Como una fuerza que rompe con las relaciones de poder. Y la fuerza que procede de esa mónada al estilo Leibniz, la fuerza orienta hacia otra cosa. Una fuerza que se orienta a experimentar la potencia del encuentro. Una fuerza que abre posibles y los posibles de otros para asociarse de una manera que no podemos comprender casi. ¿Por qué? Porque no sé si alguien recordará esa escena de una película bastante conocida, La Naranja Mecánica, cuando lo meten a él en la cárcel y los tipos están dando vueltas en un patio y hay paredones que llegan a 3/4 de altura de la pantalla y por sobre los paredones se ve un cielo celeste. De esa manera no se puede pensar. De esa manera no se puede imaginar. Entonces, la fuerza abre posibles. Y los posibles de los otros también. Para asociarse de una manera que no tiene dominación. De parte de nadie. Es plantarse en un concepto que es que yo no quiero dominar ni quiero ser dominado. Yo no quiero gobernar ni quiero ser gobernado. No es fácil que veamos desde los parámetros de lo existente, paradójicamente, existente o aparente. ¿Es existente o es aparente? No es fácil ver desde estos parámetros. Las posibilidades que surgen de la negación a dominar y de la rebelión contra la autoridad. Es más ilustrativo imaginar desde la experiencia, desde el lugar que sea en el que estoy o en el que estés, desde el lugar de las posibilidades que se ven en la experiencia de la libertad, de esas experiencias con los otros que son únicas, que traen el olor de los mares, los alientos, los bosques de un nuevo